Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, donde platicaremos con usted el gran maestro Pablo Iriarte. Querido profesor Quintanilla. Maestro, siempre es un gusto, y un servidor, Raúl Quintanilla. Maestro, el tema que vamos a tocar hoy es producto de, vamos a llamarle, un escándalo que más que de carácter político se convirtió en un escándalo mediático de revistas del corazón, como le llaman en España. Fue un verdadero escandalazo. Lo que sí es que hay un enorme sentido de desencanto y de decepción. Es sobre la figura del rey, el rey Juan Carlos I. Ajá. Fíjese que hace muchos años, allá en las antigüedades, la gente tiene la idea, o la gente de esta época tiene la idea, de que los consejos de ancianos eran de seres humanos que pasaban los 70 años. En las antigüedades, llegar a los 50 era verdaderamente un acto prodigioso por la falta de medicinas, la falta de vacunas, la aparición de microbios nuevos. Ulises le decía al hijo de Aquiles, Telémaco, y Telémaco tenía 17 años y ya tenía 2 hijos, ¿sí? Para que vea cómo era el mundo en aquel tiempo. Se vivía menos. Sí, Ulises le decía a Telémaco, hazme caso, soy un viejo, y tenía 37 años. Claro. ¿Sí? Entonces, los consejos de ancianos no eran de seres decrépitos, eran de aquellos que tenían mucha experiencia. ¿A qué me refiero? ¿Es la decrepitud de un ser humano? ¿O es la incapacidad de manejar el poder de un ser humano que provoca que un Borbón que luchó tanto, los Borbones lucharon tanto por regresar, ahora tenga que volver al exilio como empezó su vida, maestro? Usted lo dice, nació en el exilio, nació en Roma, en el exilio. Y va a morir en el exilio y no sabemos dónde está, si está en Qatar, si está en República Dominicana. Pero yo creo que, profesor, si en la época de los reyes españoles, los reyes hispanos de Castilla, de Aragón y de todo el imperio, hubiesen existido medios de comunicación rigurosos o medios de comunicación como los hay ahora, todos habrían muerto en el exilio. Porque claro, eso sí reyes, es un hecho. Todos los reyes españoles eran tremendamente corruptos y muy ladrones. Pero por supuesto se robaban. Maestro, es el imperio español se de robaban donde venimos ellos mismos nosotros. El oro que traían de América. Ajá. Ahí en Sanlúcar de Barrameda los esperaban los piratas que ellos pagaban. Se robaban el oro ellos mismos, no pagaban impuestos y lo revendían en los países con los cuales estaban en guerra. Es decir, sí, es el sino de los monarcas. De los monarcas. Yo quisiera decirle una cosa, maestro. Algo que me llama la atención de Juan Carlos. Jugando con armas, mata a su hermano. Es un accidente, dicen. Pero yo, lo único que se me viene a la cabeza es Juan, el rey Borbón, desesperado por educar a su hijo para que regrese a España y que ponga la dinastía borbónica que siempre se peleó con los Habsburgo. O sea, el gran conflicto. En esas familias reales, el heredero, el segundo que se siente despojado, Alfonso, Juan Carlos, misteriosamente en un juego, que serán 14, 15 años, muere Alfonso. Después de la muerte de Alfonso, la familia queda profundamente dividida y queda solamente la figura de Juan Carlos. Ese accidente y entre las épocas del envenenamiento de los italianos, yo no veo mucha diferencia, maestro. Usted muy suspicaz, está muy perspicaz hoy en la mañana, profesor. Pero el tema, ¿es la vejez o no es la vejez? Yo tengo mis dudas. O sea, él hizo un gran... El juancarlismo fue un gran reinado. Él ayudó a consolidar la democracia en España. Supo escuchar. Que la transición fuera tersa. Que eso y es ahora, algo valiosísimo. le salieron 3 escándalos. El de Larsen, la mujer esta nórdica, el del elefante, mató a un elefante. Maestro, eso es algo ridículo que por sentido común uno no debe hacer. Pero lo del príncipe saudí, maletas de dinero, para él... Eso no es error, eso es corrupción. Sí, y sobre todo no es dinero, es dinero manchado de sangre, porque maestro, el príncipe saudí fue el que mandó matar a un periodista crítico a él hace unos años, muy pocos, en el consulado de Estambul. Entonces, como quiere reposicionar su imagen, está muy deteriorada su imagen internacional por eso, entonces
compra a grandes personalidades y entre esos al rey de la madre patria. Aparece el rey de la madre patria. Pero eso es vejez. Es porque alguien no cuidó a una persona que Su se fue única- depauperando su condición o porque ese señor es así desde niño. Alguien ambicioso luchando por el poder, preparándose para eso con una gran cantidad de cosas. El poder corrompe, profesor. Porque el poder destruye. El poder corrompe. Alguien que nunca ha estado donde hay puede alegar contra A ver, los corruptos, pero cuando están donde hay, cuidado. decirle una cosa. Y es pura ambición. Profesor, respondiendo a su pregunta, la única tarea del rey Juan Carlos era ser el espejo del decoro español. De la y lo rompió. impecabilidad Y española. tenía todo resuelto y lo rompió. impecabilidad. La Ahora, codicia, fíjese, perdón. Fidel Castro, en una de unas entrevistas que hizo con algún corresponsal, se atrevió a aceptar que lo único que verdaderamente él le había faltado y que sí sentía que había sido una carencia, sí, fue morirse a tiempo. Dice, Camilo murió justo a tiempo. Murió joven, se volvió figura. El Che murió justo a tiempo. ¿Sí? Héroes profundamente discutibles porque yo pienso, en mi pobre manera de pensar, que Cuba es un gran daño para América Latina. ¿Sí? Sí. Fidel Castro Coincidimos. envejeció, se depauperó, dejó de tener los elementos fascinantes que el héroe necesita. Aquiles muere joven, Ulises muere joven, Diomedes muere joven. Alejandro muere de 33 años. Sí. El héroe, para poder convertirse en alguien mitificante, necesita morirse joven. Hay excepciones, maestro. Hay formas también. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Para usted y con lo volverse que mito. Pero uno de los grandes mitos, ya no diría de Rusia, de la humanidad, León Tolstoy. Tolstoy. Y ahorita le voy a poner otro era, ejemplo. Sí, bueno, Tolstoy Siga. era un aristócrata. Un aristócrata Sí, claro. con todo resuelto, pero un humanista a carta cabal. Él va envejeciendo y lo van a ver los jóvenes bolcheviques. Jóvenes bolcheviques que estaban impulsando la revolución rusa. Y a reclamarle, ¿por qué no está usted con nosotros? Si usted es un humanista, etc. No estoy con ustedes por dos motivos. Uno, porque ustedes niegan el amor entre todos los hombres por igual. Y además les digo una cosa, es preferible, en mi opinión, sufrir por una convicción a matar por una convicción. Y Tolstoy se desliga de los bolcheviques, pero también se desliga de todo lo que le rodeaba, incluyendo a su mujer. Sí, pero entiende una cosa, Tolstoy. Las convicciones pueden ser el primer pretexto para empezar a mentir. Las convicciones son peligrosísimas. Así como te dan grandes impulsos, te pueden provocar la mentira, maestro. Sí, no. Ahora, yo le voy a poner un ejemplo. Sí, pero otro déjame ejemplo terminar a grandioso. Tolstoy. Déjame Muy terminar bien. a Tolstoy. Tolstoy dice, estoy harto de mi mujer. De Sonia. Sí, claro, que era una duquesa, era una Sí, persona de la En alta casa de nobleza rusa. Tolstoy todo era con Y- guantes blancos, maestro. Sí, ¿por qué? Porque le decía, Sonia, déjame salir libremente de tu corazón, porque tú no valoras lo que yo amo. En fin, tenía otra forma de vida. Va y ya viejo, toma un tren y lo sigue su hija. Papá, ¿a dónde vas? A cualquier parte, porque quiero huir de la hipocresía existente. Y llega temblando de fiebre, era viejo y se va Sí, en claro. Rusia, iba con camisa. Y llega a una estación rural, hoy ya conocida, bastante conocida, y temblando de fiebre baja y va donde el jefe de estación y lo ve. Tolstoy, era la conciencia moral de Rusia. León. ¿Qué hace usted aquí? Tiene fiebre, lo voy a llevar al hospital. No. Lo llevo a mi casa, señor Tolstoy. No. Y lo meten, entra al cuartucho que tienen los jefes de estación de aquella época, en su cama. Dijo, quiero estar solo, quiero estar con él. Es decir, lo más sublime de la espiritualidad. Llegó su hija y todo eso. Dijo, no te preocupes. Y después, obviamente, muere libre de todas las ataduras. En una estación de tren, Sí. como el gran personaje Ana Karenina,
muere en una estación de tren. Sentados en el tren, él veía el tren como la posibilidad del alejamiento, de la distancia que el ser humano limpio necesita para poder entender sus propias contradicciones. Ese es el sentido de los trenes en Tolstoy. Sí. Y muere en una estación de trenes. Voy a mencionarle otro viejo grandioso español. Por eso pienso que lo que le pasó a Juan Carlos no fue por viejo. Ese era así desde joven. No diga, No, perdóneme. Yo tengo una palabra, Ese era así que desde no está joven. a la altura de sus Y la oídos. vida queda marcada en los primeros 0 a los 6 años. Ahí, de acuerdo a ese fenómeno, nace un posible desarrollo y la vejez es un estado de corrección. Todo lo que uno hizo no se borra. Mire, maestro, otro viejo español grandioso, así como a la altura de un Tolstoy, no en literatura, sino en el pensamiento español. Miguel de Unamuno, uno de los grandes cardenales españoles. Unamuno, Ortega y Gasset, Sí. Lorca, Machado, De Falla, Buñuel, Picasso, De esa Dalí. época, Pero para mí, Unamuno y Ortega y Gasset, Lorca y Machado son los 4 doctores de la Gran España. Miguel de Unamuno se horroriza de muchas cosas, trabaja con los republicanos. Cuando los republicanos toman el poder, como los bolcheviques están luchando por el poder. Cuando los republicanos toman el poder, Unamuno está viendo cómo esos republicanos empiezan a convertirse en lo mismo que estaban atacando. Empiezan a convertirse en radicales, en duros. Unamuno lo único que piensa es, no entiendo por qué una revolución quiere engendrar otra igual. Si la historia se encarga de las modificaciones, Unamuno se refugia en Salamanca. Sí. Y en Salamanca es el gran rector, todos los decanos lo idolatran, hasta que llega el salvaje que creo que era Arias o algo. Millán Astray. Es el salvaje que aprovechaba cualquier oportunidad para hablar y pega el grito en Salamanca de mueran los intelectuales, viva la muerte. Sí. Ahí Unamuno dice, no hay nada mejor que el razonamiento humano. En mi vida de beduino, la casa de campaña que me salva del sol en el desierto es mi inteligencia. Lo expulsan de Salamanca, los decanos lo rechazan, lo insultan, le gritan, acaba solo en su casa. Unamuno no se deja vencer. Llegan todos, cuando es un viejo, los decanos a consultarlo y el viejo un día ya acongojado por todo, el escritor del sentimiento trágico Sí. de la vida, de repente dicen en un libro maravilloso que se llama Agonizar en Salamanca de Gido, que se lo recomiendo, y él despierta y dice, España no puede desaparecer. A España Dios no la va a abandonar y se muere, maestro. ¿Sabe por qué Millán Astray, en la Universidad de Salamanca, junto al rector Miguel de Unamuno, grita, viva la muerte, muera la inteligencia? ¿Por qué lo dice? Porque antes en su discurso el rector Miguel de Unamuno había dicho que una universidad sin libertad de cátedra era tan útil como un hombre cojo y tuerto. Millán Astray estaba ahí y era cojo y tuerto. Bueno, era lisiado, pues. Sí, entonces por eso el otro furioso dice, muera la inteligencia. La vejez, sí, se sublima la vejez. Le tenemos miedo a la vejez. No, Sí, no la entendemos, sí, maestro. sí. Es No, un bueno, estado maravilloso. Sí, el de comprender. Pero cuando hablo de vejez, me hablo al miedo más que a la muerte. A la muerte no es lo más grave que nos puede pasar, diría Sabina. No es tan grave No, morirse, para eso nacemos. salvo que sea un ser querido. Para eso nacemos, para morir. El punto de la vejez es el miedo a perder la autonomía. Eso es lo que sí, eso sí hay pavor. Perder la autonomía de valerse por La sí mismo. indefensión, maestro. De asearte por ti mismo, de valerte económicamente por ti mismo. La pérdida de autonomía que lleva la vejez, sí. Profesor, terrible. yo le tengo miedo. Pero eso que le pasó a Juan Carlos no es vejez. Tiene que ver con maneras fascinantes de que el poder abruma a un ser humano. Pero no nació Porque así. la vejez no nos va a purificar de nuestros errores. La vejez no nos va a limpiar. La vejez nos va a dar un tipo de egoísmo biológico donde vamos a intentar perdurar y vivir serenos para poder terminar de acuerdo a lo que quisimos hacer cuando éramos jóvenes. Maestro, el tiempo es terrible, Sí. nos hace viejos por 15 minutos más, ¿sí? Y solamente diríamos,
Así como mencionaba el maestro, la intimidad es el lugar de lo extraordinario. En este siglo XXI, lo que ya no hay es privacidad. Todo se va a saber. Qué pena lo que acabamos de ver. Maestro, muchísimas Qué gracias. gusto, profesor. Que les vaya muy bien. Nos veremos la siguiente semana aquí en Punto de Fuga.